Bueno, mientras bajan un poquito la intensidad las luces de los pizarrones de al lado, les damos la bienvenida a Mukay Guevara del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias, Javier Elizondo, organizadores de Hablando de Matemáticas. Les damos la bienvenida a este ciclo de conferencias y les pedimos que inviten a sus cuates a venir más seguido. Nuestra primera plática de este ciclo de conferencias de este semestre es Historia de aplicaciones de polinomios ortogonales. Manuel Domínguez es investigador del Instituto de Matemáticas, es un especialista en el tema. Hay dos personas en el instituto que trabajan en este tema, uno está en Cuernavaca, es una persona grande. Entonces él nos va a platicar, es la persona idónea para platicarnos de estos asuntos. Gracias. Gracias, Javier, por la invitación a este ciclo de Hablando de Matemáticas. Voy a explicar, digamos, como ha dicho Javier, este es el título, un poco de historia de cómo surgieron estas familias de polinomios ortogonales, ¿no? ¿Qué es lo que son? A través de sus personajes, de todos estos 6 personajes que vamos a ir introduciendo a medida que hablamos de la plática. Bueno, para que tengan una idea más global de qué es una sucesión de polinomios ortogonales, hay que pensar en espacios vectoriales con productos internos usuales. Si tenemos un producto, lo normal es si tenemos en Cn el producto escalar usual de la forma BI, WBI desde igual a 1 hasta n. Este es el producto escalar usual en espacios vectoriales de vectores de dimensión n. Entonces, cuando tenemos aquí una familia de vectores que son ortogonales o ortonormales, lo que tiene que ocurrir es que la multiplicación por el producto interno, pues básicamente sea 0, donde los índices son diferentes, o 1, si queremos que la familia sea ortonormal. Las familias de polinomios ortogonales existen o se definen o se van a definir en espacios de funciones que son de dimensión infinita. Entre otras, el espacio pues, más famoso es el espacio L2 sobre un conjunto S, que normalmente es un conjunto que está a un intervalo dentro del real. Entonces, en ese caso, el producto interno suele definirse pues, en términos de una integral sobre el correspondiente intervalo. Viene dada por f de x por g de x conjugado. La manera usual de definir el producto interno. Entonces, de la manera análoga que se define en el caso de espacios vectoriales de dimensión finita, para espacios de funciones en dimensión infinita se define la ortogonalidad de la misma manera. En general, este producto interno puede tener aquí un peso, W, que es positivo, siempre es positivo, pero la definición de ortogonalidad es la misma, es encontrar una base ortogonal del tipo Fn, de tal manera que Fn por Fm pues sea la delta de Kronecker, sea ortogonal en ese sentido. Bueno, en esta situación es donde va a vivir las familias de polinomios ortogonales, ya que son funciones de las funciones más elementales posibles, y lo que vamos a buscar es la condición de que esta sucesión sea una sucesión de polinomios donde cada elemento tiene un grado, un grado n, ¿no? Entonces vamos a construir una familia infinita, numerable, una base numerable infinita en ese espacio, ¿vale? Esa es la idea básicamente de lo que es una sucesión de polinomios ortogonales. Bueno, entonces vamos a introducir estas familias clásicas. En cada una de estas familias vamos a dar una aplicación que es la que se estudió en el momento y no necesariamente la que se estudió en el momento, sino fue una aplicación posterior de estas familias, ¿no? Comenzaremos con los de Legendre, que son los primeros que se conocieron, y se lo aplicaremos a resolver el problema del potencial gravitatorio, un potencial eléctrico. De segundo, los polinomios de Chebyshev, que quizás sean los que más se han usado en aplicaciones, ¿no? Y lo aplicaremos en el problema de interpolación polinómica. Y luego las familias estas clásicas de Hermite, Laguerre y Jacobi. En cada uno veremos en las de Hermite y Laguerre su aplicación que tienen en mecánica cuántica, y los últimos veremos un problema de tipo equilibrio electrostático. En todas ellas aparecen de forma fundamental estas familias de polinomios ortogonales. Bueno, comenzamos con los de Legendre.
En 1782, ya hace casi 250 años, en este artículo aparecieron los primeros polinomios ortogonales. Hay un comentario con respecto a Legendre, Adrien Madrid Legendre, que aparte de que fue uno de los que estuvieron en la comisión para la creación del metro como medio internacional, es que esa foto no es de Legendre. Durante 200 años estuvo confundido el matemático Legendre con ese de ahí que es Louis Legendre, que es un político francés que estuvo muy activo en la Revolución Francesa. Entonces, ese no es. Y la única retrato que existe sobre el Legendre es esta caricatura, que hicieron esta caricatura también con Fourier cuando era profesor de la Escuela Politécnica, y es la única representación que existe de Legendre hoy en día, y como se ve parecía un hombre bastante enfadado, o un carácter. Bueno, entonces el problema en el cual surgieron estos polinomios fue en el de calcular o estudiar el potencial gravitatorio. Vamos a tener una masa, ¿no?, que tiene cierta distribución en el espacio tridimensional, y el potencial es básicamente la energía necesaria para atraer un cuerpo de masa unitaria a cierto punto X, normalmente es un punto de referencia que se toma el infinito. Bueno, su definición en términos físicos, cuando la distribución de masa no necesariamente tiene que ser homogénea, sino que viene en términos de una integral, el potencial viene dado precisamente por esa expresión. Yo creo que no tengo. Ok, empezamos de vuelta. Bueno, es este potencial de aquí, ¿no?, dado en términos de esta integral. G es la constante de gravitación universal y está dividido por la distancia de x al r y se integra sobre respecto al vector r. Esa es la distancia euclidia normalmente, y esa expresión de esa integral se puede simplificar un poco más teniendo en cuenta el ángulo que existe entre x y el r, el vector r, donde estamos integrando, y aparece esa raíz cuadrada ahí abajo. Bueno, entonces Legendre, esa integral no se puede resolver de manera directa, así que Legendre pues, se le ocurrió tratar de buscar un desarrollo en serie para aproximar esa integral. Entonces, si llamó exactamente z la variación de la distancia r con respecto a x, si esa distancia es menor que 1, que siempre es menor que 1 porque el r está situado dentro del cuerpo de masa y x normalmente está situado fuera, entonces observó o calculó esta representación en series de lo que aparece en el denominador de esa integral. Y observó que se admitía esa representación sencilla y aparecían unos series de polinomios que estaban evaluados en el coseno de teta, donde teta es el ángulo entre r y x, y observó que eran polinomios, ¿no? Los primeros polinomios los calculó. De hecho, él calculó primero los pares y luego los impares los descubrió aparte, y observó que eran esos primeros de aquí. ¿Okay? Entonces, eso da lugar a que, sustituyendo en la integral, se puede conseguir una aproximación, digamos, integral a integral de lo que era el potencial gravitatorio. ¿Okay? Entonces, los primeros elementos, sustituyéndolo, pues acababan siendo de esta manera, ¿no? El potencial inicial y luego el siguiente, donde dependiendo de cómo era el objeto o la masa, podía ser más deforme o no, pues ahí estaba o se veía esa influencia, ¿no? Este desarrollo se llama desarrollo multipolar del potencial gravitatorio en general. Bueno, entonces aparecían estas familias de polinomios, y posteriormente el propio Legendre demostró que tenían esta propiedad, es decir, que al multiplicarse por sí mismo, integrarlo entre menos 1 y 1, pues resulta que eran ortogonales, ¿de acuerdo? Y así surgió pues la primera familia. Bueno, otra manera de resolver el problema del potencial es resolviendo lo que se llama este potencial, lo que verifica es el laplaciano usual. El laplaciano es el operador diferencial de segundo orden en R3, de esta manera. Y el potencial lo que hacía era
laplaciano aplicado al potencial lo que podía es recuperar esa densidad de masa asociada al cuerpo. Bueno, entonces tiene sentido resolver la ecuación de Laplace asociada al potencial, que pues se resuelve de manera usual haciendo separación de variables, cambiando a coordenadas esféricas y suponiendo que la solución se puede separar en cada una de esas variables, radial, angular y el otro variable angular. Entonces, al hacer la separación, hay que resolver 3 ecuaciones diferenciales de segundo orden, donde las 2 primeras son reconocibles o son fácilmente resolubles. La primera es de tipo Cauchy-Euler, que se ve en cualquier tipo de curso de ecuación diferencial ordinaria. La segunda es del oscilador armónico, la cual obliga a que, como esta es la parte angular, el autovalor este alfa tiene que ser un múltiplo de la forma de m cuadrado, con m un entero no negativo. Sin embargo, aparecía esta tercera ecuación, la cual no era tan sencilla de resolver. Esta tercera ecuación, para el caso de alfa igual a 0, que es, digamos, el caso más sencillo, haciendo un cambio de variable de la forma x igual a coseno de phi, haciendo ese cambio de variable resulta que la ecuación diferencial que sale es un poquito más manejable y es la que se llama la ecuación diferencial de Legendre. ¿De acuerdo? Entonces, las soluciones acotadas y para un espectro discreto que es de la forma n más 1, pues esas soluciones vienen dadas precisamente también por lo que se llaman los polinomios de Legendre. Y es otra manera de cómo aparecen esos polinomios. También Legendre se dio cuenta que para el resto de casos de los valores de alfa igual a m cuadrado, las soluciones también podían escribirse en términos de los de Legendre, que eran pues derivadas mésimas multiplicadas por este factor 1 menos x cuadrado elevado a m partido por 2. Entonces, esas eran las soluciones asociadas. Entonces, la parte angular del problema, del potencial, se podía escribir en términos pues, de esos polinomios asociados multiplicados por la exponencial compleja. Entonces, estas funciones son bastante conocidas porque ya fueron descubiertas por Laplace un poco antes y se llaman y son bien conocidas como armónicos esféricos. Esta es la figura de Laplace y aquí están, digamos, la representación visual de los primeros armónicos esféricos, donde la parte, digamos, que es azul le corresponde a la parte positiva y la amarilla a la parte negativa, y cada una de estas superficies corresponde a la distancia al origen, viene dada precisamente por ese valor. ¿De acuerdo? Son bastante usuales. Bueno, vámonos con la segunda familia de polinomios ortogonales que apareció cronológicamente, que fue la de Chebyshev. Chebyshev pues, es de los matemáticos más famosos, fue conocido como el padre de la matemática rusa. Introdujo esta familia de polinomios en este artículo que hablaba sobre mecanismos que tienen el nombre de paralelogramos. Básicamente esos mecanismos tenían en cuenta o tenían relación con lo que es mecánica de bisagras. Chebyshev durante toda su vida le fascinaban crear objetos mecánicos asociados con bisagras. Entonces, en este artículo es donde aparecieron por primera vez, aunque luego se dio cuenta de la importancia de estos polinomios y lo usó más en la teoría de interpolación polinómica, ¿no? Posteriormente en otros trabajos y lo estudió mucho más a fondo. Bueno, estas familias se definen de esa manera, para X están entre 0 y 1, tienen una definición bastante trigonométrica, es igual a eso, pero también se definen como los polinomios que cuando se evalúan en coseno de teta nos dan coseno de n de teta, ¿de acuerdo? De ahí que tengan una relación bastante grande con el círculo. Diferentes maneras de obtenerlo son por la fórmula de De Moivre, pero también satisfacen cierta relación de recurrencia que hace posible generarlos todos en general. Es importante mencionar que Chebyshev no definió estos polinomios de esta manera. Chebyshev nunca se dio cuenta de que existía entre sus polinomios esta relación trigonométrica y los usó en diferentes que dependían de X, ¿no? Pero nunca observó esa propiedad fundamental. Entre otras cosas,
los ceros, digamos, hay una parte importante de estos polinomios que son en los puntos donde se anulan, los ceros de polinomio, de esos polinomios para cada n. Por la forma que tiene su definición, es fácil de ver que los nodos estos de Chebyshev vienen dadas por expresiones explícitas. Esto en general no es común cuando tenemos familias de polinomios ortogonales, pero esta es bastante especial y vienen dadas por estas representaciones. Tienen una representación geométrica bastante sencilla, y es que si en el círculo, en el semicírculo, trazamos unos puntos que están, digamos, equidistantes en el círculo, la proyección asociada a cada uno de esos puntos, cada uno de estos coinciden con esos ceros o esos nodos de Chebyshev. Muy bien. Entonces, esta familia de polinomios, que aquí están representados los primeros 5, tienen una propiedad muy importante, que es que para cada grado el polinomio, si lo hacemos mónico, el polinomio de Chebyshev correspondiente es el que menor desviación representa sobre la constante 0. Son los que más cerca del 0 están. Eso resuelve un problema de minimax, lo que se llama, que si consideramos esta norma, esta medida, que es el tomar el máximo entre menos 1 y 1 de los valores que toman el polinomio en valor absoluto, entre todos los polinomios, si tomamos el mínimo, lo que nos da la mínima expresión, pues precisamente son esos polinomios de Chebyshev. Vamos a ver posteriormente que eso va a ser importante ahora en los problemas que voy a hablar a continuación, que es el de interpolación polinómica. Bueno, este problema es también bastante antiguo, y lo que trata es de que cualquier función definida en un intervalo, en particular entre menos 1 y 1, aproximarlo por un polinomio de grado n, en el cual, cuando tenemos n nodos fijos en el menos 1 y 1 y queremos que la función coincida con el correspondiente polinomio. Bueno, en general, una manera de obtener existencia y unicidad de ese polinomio es por lo que se llaman los polinomios interpoladores de Lagrange, y necesitamos n más 1 nodos. Ese polinomio viene construido de esta manera. Cada uno de estos elementos se construyen también de manera explícita, y este polinomio sí que coincide con... Perdón, otra vez. Ahora es culpa mía. Este polinomio coincide con la función en cada uno de los nodos, debido a que cada uno de estos polinomios tienen estas propiedades de ortogonalidad discreta. Sin embargo, aunque tenga buena aproximación, en esos puntos, cuando se sale fuera de esos puntos, no tiene tan buena aproximación. Y de hecho existe lo que se llama el fenómeno de Runge, que es aplicado a esta función, 1 más 25x cuadrado a la inversa, que realmente, aunque aumentemos el número de nodos que pongamos entre el intervalo menos 1 y 1, la aproximación fuera o cerca, digamos, de los extremos es bastante mala, es bastante pésima. Sin embargo, digamos, cerca del 0 tiene muy buena aproximación el polinomio, pero este fenómeno hace que no... Y esto da igual que tomemos el número de nodos que sea. ¿Sí? Cuanto más nodos tenemos el mismo problema. Entonces, la pregunta es, los nodos, en este caso están, si os fijáis, están equidistribuidos, pero la pregunta es si existe una disposición de los nodos que haga que la diferencia entre la función y el polinomio que estoy aproximando en valor absoluto sea el mínimo posible. Bueno, pues precisamente la elección de esos nodos van a ser los nodos de Chebyshev, como demuestra este teorema, ¿no? Precisamente tenemos que elegir los nodos de Chebyshev, y con esos nodos tenemos la mejor aproximación posible en todo el intervalo menos 1 y 1. Una explicación de este hecho viene dado por un teorema de Cauchy de aproximación polinómica, en el cual está aplicado para funciones que son suficientemente regulares y que depende de un polinomio que se interpola en estos nodos. Entonces, la diferencia entre la función y el polinomio viene dada por esta expresión, donde el omega n es lo que se llama el polinomio nodal. Entonces, si se fijáis en esta expresión, la primera parte no depende para nada de la elección de los nodos, ¿okay? Es un punto que está entre menos 1 y 1. Y esto de acá no depende para nada de la función, sino que depende solo de los nodos. Entonces, lo que queremos es que en valor absoluto esto sea lo más chico posible. Como esto no depende de la elección de los nodos, es una constante,
Pero este polinomio, que es el polinomio nodal, lo que queremos es que sea lo más chico posible dentro del intervalo -1 y 1. Y esa es precisamente la propiedad que tienen los polinomios de Chebyshev, que introduje antes, que son unos polinomios que son los que más cerca se aproximan de la función 0, de grado n. Entonces, precisamente esa es la aplicación por la que vienen los polinomios de Chebyshev. Bueno, estos nodos de Chebyshev se usan bastante en aproximación por ejemplo, lo que se llaman las fórmulas de cuadratura de tipo Gauss, en el cual lo que se quiere aproximar es la integral de una función y con la misma idea, elegir unos nodos en el intervalo de tal manera que la integral se aproxime lo máximo posible. Bueno, la mejor aproximación posible es precisamente de vuelta para esos nodos de tipo de Chebyshev. ¿Okay? Y agregamos esta función aquí, que es 1 partido de 1 menos x cuadrado, porque es precisamente este peso, en el intervalo -1, 1, lo que hacen que los polinomios de Chebyshev sean ortogonales, también en ese sentido. ¿Vale? Bueno, la siguiente familia que apareció cronológicamente fueron los polinomios de Hermite, que fueron descubiertos también por Chebyshev, digamos usando o tratando de calcular esos polinomios de la misma manera que los polinomios de Chebyshev se aproximaban en -1 y 1, pero ahora elegía, digamos, los puntos que estuviesen distribuidos en toda la recta real, y no solo eso, sino que que se distribuyesen acorde a una distribución gaussiana. ¿Okay? Entonces, en ese caso, aquí tenemos el mismo problema. Queríamos buscar una aproximación por medio de polinomios, y esa aproximación se dio cuenta de que esos polinomios aparecían como denominadores de cierta fracción continua, que es la que aparecía aquí con la exponencial, con la distribución gaussiana. ¿De acuerdo? Aparecía esto en modo de error en la aproximación. Es un desarrollo en fracción continua, y cuando acotamos esta fracción continua, esto es una función racional, y los denominadores de esta función racional pues eran precisamente ciertos polinomios, que estos polinomios son los que aparecían en el desarrollo de la serie. ¿Vale? Bueno, por cómo se construyen en términos de la distribución de gaussiana, pues fueron descubiertos parcialmente en 1810 por Laplace, en relación con teoría de la probabilidad, y los primeros polinomios de Hermite son esos de ahí. Posteriormente, Charles Hermite, en este artículo, ya bastante posterior, los introdujo, y él ya los introdujo como polinomios definidos en varias variables, y mucho más enfocado a la teoría de probabilidad. Aparte de eso, también descubrió que tenían esa propiedad de ortogonalidad con respecto a la distribución gaussiana. Cuando se integraban con respecto a la distribución gaussiana, pues se conseguía la correspondiente ortogonalidad. También descubrió otras propiedades, entre las cuales que satisfacen una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes polinómicos, aquí el 1 y el 2x, y también que se podían expresar de una manera bastante sencilla solo usando el correspondiente peso gaussiano, en una fórmula de tipo Rodríguez. Bueno, recordamos esta ecuación diferencial porque esta ecuación diferencial va a aparecer en una de las aplicaciones que tienen estos polinomios de Hermite, y es en el estudio del oscilador armónico cuántico. ¿Okay? Bueno, este oscilador armónico cuántico viene dado por una función de ondas que resuelve cierta ecuación de Schrödinger. La ecuación de Schrödinger, de manera no relativista, en mecánica cuántica se escribe de esta manera, en 3 dimensiones, ¿no? Esta es la constante imaginaria, h es la constante de Planck, m es la masa, el delta es el laplaciano, y siempre hay un potencial en el cual está influenciado la partícula correspondiente. Hay un caso particular, el caso unidimensional, en el cual el potencial es cuadrático. Cuando el potencial es cuadrático, es el correspondiente a lo que se llama el oscilador armónico cuántico. Vamos a describirlo en la siguiente. Bueno, a la hora de resolver la ecuación de ondas, y con el mismo método de separación de variables, resulta que la parte, digamos, espacial se separa y satisface cierta ecuación diferencial de segundo orden. ¿Okay? Aquí está el potencial cuadrático. Resulta que las soluciones de esta ecuación diferencial vienen dadas por lo que se llaman funciones de Hermite, que son polinomios de Hermite multiplicados por raíz cuadrada de la distribución gaussiana. ¿Okay? Y además,
el espectro resulta que es discreto, viene dado por este aquí y el autovalor discreto corresponde a lo que son los niveles de energía que están cuantificados. Ahí que sale el concepto de cuánto. Bueno, esta solución o la representación gráfica de lo que es el oscilador armónico cuántico viene dado por estas gráficas que saqué de Wikipedia. En las gráficas A y B pues, se ve el oscilador armónico clásico, el newtoniano, el cual pues, está representado por un resorte que va oscilando, ¿okay? Diferente más o menos. Estas de acá corresponden a soluciones de la ecuación de ondas para el oscilador armónico cuántico. Cada una de estas son, digamos, estados de energía puro, el cual este es del n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4. Cada una de estas gráficas, el azul corresponde a la parte real de la ecuación de ondas y la roja corresponde a la parte imaginaria. Ahora es una amplitud que se escribe como función compleja. Lo que es lo relacionado con la probabilidad es precisamente el módulo al cuadrado de estas funciones, ¿okay? Que es la probabilidad de encontrar digamos, el átomo correspondiente del oscilador cuántico. Estos cuatro estados, digamos, son estados puros y estos dos, bueno, este último de aquí se llama un estado coherente, que son combinaciones lineales, básicamente, o superposiciones de cada uno de estos. Y es el que se parece un poco más a lo que es el oscilador armónico newtoniano, que es un poco más oscilatorio. Bueno, hay otras aplicaciones de estas funciones de Hermite y es en particular tienen una peculiaridad de estas funciones, es que son además autofunciones de lo que se llama la transforma de Fourier, ¿okay? Y también aparecen en otras ramas como en combinatoria o en procesos estocásticos, en matrices aleatorias, etcétera, etcétera. Bueno, la siguiente familia en orden de aparición es de vuelta en el mismo artículo de Chebyshev, donde introdujo los de Hermite, introdujo también los de Laguerre con la misma idea, pero ahora en vez de la distribución de nodos en menos infinito infinito, era en el intervalo de 0 a infinito. Y de tal manera, de la misma manera, los descubrió como denominadores de desarrollos acotados de fracciones continuas. Posteriormente, en el 79, este Laguerre es el que lo introdujo con una misma idea, haciendo el desarrollo en fracciones continuas de cierta integral y descubrió los mismos polinomios. Y no solo eso, sino que también descubrió propiedades parecidas a los polinomios anteriores, en particular que satisfacen cierta ecuación diferencial de orden parecido, de segundo orden, pero ahora con los coeficientes aquí de polinómicos y que iban a ser ortogonales con respecto a la distribución exponencial, ¿vale? Entre 0 e infinito. Posteriormente también un alumno de Chebyshev, Sonin, los extendió no necesariamente para este caso de exponencial, sino lo que puso es un peso asociado a lo que es la distribución gamma. Los introdujo con un parámetro alfa mayor igual que 1. Y también se llaman, en algunos libros los llaman como polinomios de Laguerre-Sonin, precisamente por eso. Bueno, una de las aplicaciones de los polinomios de Laguerre, donde intervienen, es el de las funciones de onda estacionarias para el átomo de hidrógeno, en el cual la ecuación de Schrödinger viene dada por esta de aquí. Aquí de vuelta es el laplaciano. Aquí hay ciertas constantes asociadas al sistema, pero ahora el potencial en coordenadas esféricas va a ser inversamente proporcional a la distancia, el radio. Pero hay que resolver la misma ecuación, ahora en 3 dimensiones. De vuelta se usa el método de separación de variables y en este caso las funciones de onda vienen dadas por estas expresiones. Aquí hay una componente radial y aquí aparecen de vuelta los polinomios de Laguerre de grado n menos L menos 1 y con alfa igual a 2L más 1, evaluados radialmente. Y también aparecen los armónicos esféricos de vuelta. ¿De acuerdo? Los polinomios de Laguerre aparecen activamente en estas funciones de onda que dependen de 3 variables, la n, l y m, y estos números corresponden a lo que se llaman números cuánticos. El primero es de estado de energía, el segundo parece que es el tercero es magnético y el L me parece que tiene que ver con el momento angular, me parece.
Bueno, una representación del átomo de hidrógeno en términos de esos parámetros viene dada por estas ilustraciones en las cuales los sitios, cada uno de estos, los sitios más brillantes corresponden a los sitios que tengan más probabilidad de encontrar el correspondiente electrón del átomo de hidrógeno. ¿Okay? Y esa probabilidad viene dada precisamente por el módulo al cuadrado de la función de ondas asociada a este átomo de hidrógeno, donde los polinomios de Laguerre juegan un papel fundamental y muy importante. Bueno, en tercer lugar, bueno, en último lugar, vamos a introducir los polinomios de Jacobi. Los introdujo en 1859. Y bueno, la idea de Jacobi era, de alguna manera, extender los polinomios de Legendre y los de Chebyshev a digamos, una situación más genérica en todo el intervalo -1 y 1. Entonces se basó en la ecuación hipergeométrica de Gauss, una ecuación bastante conocida que tiene esta expresión y que ya la calculó las soluciones, la calculó el propio Gauss en términos de lo que se llama la función hipergeométrica 2,1, que tiene esta representación en términos de 3 parámetros, alfa, beta y gamma, y admiten esta representación en serie de potencia. Bueno, Jacobi demostró que los polinomios definidos mediante esa función hipergeométrica de Gauss 2,1, con esos parámetros, en menos n, n más alfa más beta más 1 y alfa más 1, aquí evaluados, resulta o encontró que estos polinomios iban a ser ortogonales en el intervalo -1 y 1 y que iban a ser ortogonales con respecto a este peso, 1 menos x elevado a alfa y 1 más x elevado a beta. Este peso es más bien conocido como la distribución beta en el intervalo -1 y 1. Además, también demostró que verificaban una ecuación diferencial de segundo orden, que eran autofunciones de este operador diferencial, y que el autovalor ahora aparecía de manera cuadrática. ¿Vale? Para el caso de que alfa igual a beta igual a 0, pues se recuperan los polinomios de Legendre, y el caso de alfa igual a beta igual a menos un medio recupera los correspondientes polinomios de Chebyshev, que ya hemos visto anteriormente. Bueno, una de las aplicaciones más importantes de los polinomios de Jacobi es en el problema del equilibrio electrostático que resolvió Stiglitz en 1885. Bueno, en este problema consiste en, vamos a estar en una línea y vamos a colocar en el -1 y en el 1, vamos a colocar cargas eléctricas, ¿de acuerdo? En el -1 vamos a colocar una carga eléctrica de magnitud alfa más 1 partido 2, donde el alfa y el beta en general son mayores que -1. Estos alfa y beta van a corresponder a los parámetros precisamente de los polinomios de Jacobi. Bueno, entonces se colocan dos cargas en los extremos, en -1 y 1, y ahora se colocan n cargas unitarias de carga 1, todas del mismo signo, y se colocan en el intervalo, dentro del intervalo, en esta varilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, por ejemplo. Se colocan esas cargas y entonces, pues cada una de esas cargas tiene una influencia con respecto al resto de cargas, ¿ok? Y todas se van a repeler. Entonces, en algún momento, pues el sistema tiene un sistema de energía asociada a todas esas cargas, a esos nodos, y lo que se busca es el momento de equilibrio, cuando alcanza el momento de equilibrio de todas las cargas, ¿ok? Bueno, entonces ahí está la descripción, dejamos que se muevan estas cargas libremente y aquí está la energía total del sistema. Vamos a tener una serie de nodos, x1, xn, y esa energía del sistema va a tener dos componentes. Primero, lo que estamos llamando E sub m, que es, digamos, la energía del sistema asociada a la interacción de las cargas que están dentro, ¿vale? Esa energía viene dada en términos de un potencial logarítmico y viene dada en términos de esta expresión. Y, digamos, una segunda parte de esa energía, que es la influencia que tiene cada una de esas cargas con respecto a las cargas que están fijas en el -1 y en el 1. Y viene dada por estas magnitudes. Estas son las magnitudes de cada una de las cargas en cada uno de los extremos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces la pregunta es cuál es la configuración de equilibrio, ¿vale? Si podemos encontrar unos nodos, x1 estrella hasta x sub n estrella, que hacen que esta energía sea la mínima posible, ¿de acuerdo? Y esa es precisamente la configuración de equilibrio.
Bueno, la posición de equilibrio es precisamente, otra vez, la posición de equilibrio es precisamente viene dada en términos de los ceros de los polinomios de Jacobi con parámetros alfa y beta, donde alfa y beta son precisamente las cargas que están puestas en el -1 y en el 1. ¿De acuerdo? Bueno, esas raíces, una demostración, se puede ver estudiando, es decir, minimizando la energía. Para minimizar con respecto a una configuración X estrella, pues lo que queremos es la parcial de cada una de esos elementos en la configuración sea idénticamente 0. ¿Vale? Entonces, definiendo este polinomio Y como el polinomio nodal, ¿no?, de todos los nodos, restando cada uno y multiplicando todos los factores, al hacer, digamos, la parcial con respecto a cada uno de esos nodos, en este caso hay dos partes, ¿no? La primera parte, al derivar el logaritmo, te queda esta expresión. Bueno, esta expresión es fácil ver que es precisamente la segunda derivada de este polinomio dividido entre 2 y la primera derivada. ¿De acuerdo? La segunda parte de la energía viene dada por esta expresión donde aparece de vuelta el beta más 1 y alfa más 1. Bueno, entonces lo que queremos es que la suma de estas dos cosas sea idénticamente 0. Para que sea idénticamente 0, lo que tiene que ocurrir es que, si nos fijamos, es que la segunda derivada en cada uno de los puntos menos 2 phi' por la derivada primera sea idénticamente 0. ¿Okay? Entonces, calculando, digamos, estos coeficientes, aquí observamos que esa es precisamente la ecuación diferencial que satisface los polinomios de Jacobi. ¿Okay? Es decir, va a ser el autovalor asociado y luego el factor S del polinomio, que es 1 menos x al cuadrado, que esto nunca se anula, ya que las cargas están, los nodos tienen que estar estrictamente dentro del menos 1 y 1. ¿De acuerdo? Entonces, la única solución que ocurre es que el I de x sub k estrella sea idénticamente 0. Y eso corresponde a, pues, los ceros de la solución, que viene dada precisamente por los polinomios de Jacobi. ¿Okay? Bueno, aquí tenemos unas gráficas de los primeros 1, 2, 3, 4 polinomios, ¿vale? Para diferentes valores del alfa. El alfa igual a beta igual a menos un medio, que corresponde al caso de Chebyshev. En este caso, las cargas en los extremos van a ser un medio y un medio. Entonces las cargas que están adentro son más grandes que las de los extremos. Los ceros donde se cortan aquí son precisamente la distribución de cuando ponemos ese número de cargas. Por ejemplo, en la gráfica azul es 1, 2, 3, 4. Corresponde al polinomio de Chebyshev de orden 4. Y la posición, esta de acá, es la distribución de equilibrio que van a tener esas cargas de carga unitaria. ¿De acuerdo? Entonces, a medida que el alfa y el beta lo vamos aumentando, en este caso, alfa igual a beta igual a 1, en el cual todos tienen la misma carga, de vuelta, pues los ceros de esos polinomios nos dan precisamente la configuración de equilibrio electrostático de esas cargas. ¿Vale? Cuando aumentamos, digamos, la parte de alfa, la parte si le ponemos una carga más grande en el 1, pues lo que va a ocurrir físicamente es que va a desplazar el resto de carga hacia la izquierda, que es lo que pasa en esta situación. Y de lo mismo al revés, si ponemos más carga en el menos 1 con el 1. ¿De acuerdo? Bueno, digamos, fueron la introducción de lo que se llaman polinomios ortogonales clásicos. A partir ya de 1894 y de comienzos del siglo XX, ya Stiglitz comienza la teoría general de polinomios ortogonales, en las cuales se tomaba cualquier distribución en cualquier intervalo real y se estudiaban sus propiedades generales, ¿no? En particular, pues, se demostró que todas esas familias verifican una cierta relación de recurrencia a tres términos de esta manera. Eso es lo que se llama, esta relación de recurrencia, lo que se llama un operador de tipo Jacobi, que es un operador, es una matriz tridiagonal semi-infinita simétrica. Es decir, tiene el B0, A0, A0, el B1, A1, 0, A1, B2, A2, así sucesivamente. ¿Okay? Eso es lo que se llama un operador de tipo Jacobi, tridiagonal. Todas las familias de polinomios ortogonales, cuando lo ponemos en forma vectorial, son autofunciones. Esta relación de recurrencia de tres términos lo que te dice es que son autofunciones de un operador de ese tipo, Jacobi. ¿Okay? Entonces ya Stiglitz en esa época demostró
que hay una correspondencia 1 a 1 entre operadores de Jacobi de este tipo y medidas de probabilidad definidas en cierto intervalo de ortogonalidad. Eso es lo que se llama el teorema espectral o el teorema de Favart, que bueno, fue demostrado por varios autores en el comienzo del siglo XX. Y históricamente ya en 1939 se considera la fecha que digamos ya se normaliza como teoría general y aparece una monografía bastante famosa entre todos los investigadores de mi área, de Sego, que se llama Orthogonal Polynomials, y ya digamos comenzó la teoría actual de polinomios ortogonales como se conoce hoy en día. Bueno, aparte de todas las aplicaciones que he explicado, hay otras aplicaciones en las cuales intervienen los polinomios ortogonales, no solo a nivel matemático, sino a nivel de otras áreas, como en física matemática, en particular en teoría de operadores, como el que acabo de explicar de Jacobi, pero hay otros operadores como el de Hankel, como el de Topliss, donde intervienen los polinomios ortogonales. También en la teoría de fracciones continuas hemos visto la relación que tienen. En el problema de los momentos, que también lo comenzó Stiglitz, en teoría de representación de grupos con los armónicos esféricos, en combinatoria, en información cuántica, en teoría de procesos estocásticos, en matrices aleatorias y un sinfín de aplicaciones y de relaciones que tienen estas familias. Y como último, pues voy a hablar un poco de que esta área está todavía en la actualidad bastante activas y la mayoría de actividad se refiere a extensiones de familias de polinomios ortogonales, dependiendo de pues, dónde estén definidos, en el espacio donde estén definidos, o dependiendo de los coeficientes de los polinomios o interviene la derivada, etcétera, etcétera. Entonces, algunas de estas familias que son extensiones son, por ejemplo, los ortogonales discretos. Hasta ahora todos los que hemos hablado en esta plática son de variable continua y son ortogonales con respecto a cierto peso que es continuo. Pero también si tomamos medidas de probabilidad discreta, usuales, como la binomial, o la Poisson, o la hipergeométrica, la mayoría de polinomios ortogonales clásicos discretos están asociados a ese tipo de distribuciones, donde, digamos, van a ser ortogonales con respecto a puntos discretos que están uniformemente espaciados. Otra familia activa, área activa son los Q-polinomios, donde el espaciado discreto no necesariamente tenga que ser uniforme. También otra actividad en auge son la de los polinomios ortogonales en varias variables, donde no necesariamente estén soportados en la recta real, sino en una región de R2, por ejemplo en el disco, que estén definidas o en cualquier otra dimensión. También otra área que es bastante activa es la de polinomios ortogonales a valores matriciales, que son como de dos variables, donde una segunda variable es discreta, ¿vale? Pero también se interpretan como que los coeficientes de los polinomios son matrices cuadradas. También los polinomios ortogonales múltiples, que van a ser ortogonales con respecto a pesos que están definidos en diferentes intervalos, ¿okay? Y también los de Sobolev, donde el producto interno interviene también la derivada, ¿okay? Entonces hay bastante actividad en los últimos tiempos y sobre todo, de vuelta, cada uno de ellos aparecen en relaciones a aplicaciones que tienen en física matemática. Bueno, yo creo que voy a acabar aquí, incluyendo al amigo Legendre, que fue desconocido durante muchos años. Y bueno, gracias. Muchas gracias a Manuel. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Comentario? ¿No? ¿Quejas? Pues muchísimas gracias, Manuel. Y gracias a todos por venir. Y los esperamos la próxima, que es la semana que viene, y es Rocío Sánchez, que nos va a hablar algo de gráficas, ya no me acuerdo bien el tema, pero los invitamos y los esperamos. Gracias.